Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana, que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, fíjense, en nuestro programa método de tratamiento, aquí tenemos un programa de trabajo de nuestro proceso de tratamiento. Las bases fundamentales de este programa de trabajo son dos: la psicoterapia espiritual, que está contenida en la primera vez que se encontró que se trató una adicción, la adicción a la droga etanol, y que hubo un compartimiento de experiencias de las personas que estaban saliendo de su situación de impotencia, de no poder, no consumir. Todo lo que dice aquí, sin embargo, a pesar de que esto ya tiene bastante tiempo, sigue siendo aplicable, y no solo para la adicción a la droga etanol o alcohol, sino a cualquier otro tipo de droga. Ahora bien, la mecánica económica, social, del consumo de las sustancias se ha venido modificando mucho con el tiempo. Aquí pues la situación era mucho más sencilla. Había gente que ya cuando se veía acorralada por la falta de posibilidad de una vida debido a su enfermedad, ya había hecho algo. Ahora ha cambiado la edad en que inicia el consumo. ¿Quién va allá, hijo? Rubén, asómate. Pasó Humberto con alguien, hijo. La edad y las sustancias y la estructura anterior a que las circunstancias acorralaran al adicto debido a las consecuencias adversas debidas al consumo, han cambiado mucho. Por ejemplo, aquí tenemos un formato del sistema de vigilancia epidemiológica que se nos pide por requisito que llenemos. Hay dos formas de llenarla, una como anónimo y otra como no anónimo, ¿verdad? En nuestro caso pues vamos a utilizar la forma de anónimo, donde no ponemos el nombre. En el número de identificación vamos a utilizar las iniciales del usuario de los servicios de tratamiento.
En este caso, tomando aquí un ejemplo, sería de derecha a izquierda. Sería de derecha a izquierda HE, HB. Luego se le tiene que poner un número de identificación que depende de la numeración que llevemos aquí. Luego nos preguntan, en este caso va a ser anónimo, nos preguntan la entidad de residencia, el municipio de residencia, la edad y la fecha de nacimiento. Luego, en relación a su actividad principal, ponen estudiante de tiempo completo, estudiante con actividad laboral, tiene empleo estable de más de 6 meses, tiene menos de 6 meses en su actual empleo, desempleado cuando busca empleo, desocupado cuando no busca empleo, se dedica al hogar, está pensionado o no aplica otra, no sabe o no responde. Cuando surgió esa primera comunidad que utilizó los principios de la ayuda mutua, la psicoterapia espiritual contenida en este libro para las adicciones, en primer lugar surgió en otro país, surgió hace muchos años, en otra época, las circunstancias eran muy distintas a cómo ha ido cambiando la dinámica del consumo de las sustancias psicoactivas, ¿no? Por ejemplo, al principio se hablaba, estos grupos también se han tenido que ir adecuando, los grupos de ayuda mutua, que se llamaban de alcohólicos anónimos, ¿no? Al principio tenían una gran resistencia a admitir a personas que consumieran otro tipo de sustancias. Se hablaba de los alcohólicos puros, luego se ponía como requisito que primero hubiera sido el consumo del alcohol y luego hubieran venido los consumos de otras sustancias, etcétera. Ahora todo eso ha cambiado, ya todo es completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la clasificación, desempleado busca empleo o desocupado no busca empleo. Por ejemplo, en tu caso, Humberto, yo creo que tendríamos que poner desocupado, ¿verdad? Bueno, en aquellas épocas no, Yo estuve incapacitado por el Seguro Social. Yo había ya hecho avanzado en alguna parte de la estructura de mi vida, ¿no? Solo para darle la madre, igual que sucede con el que tiene esta enfermedad. Con eso no hay ninguna diferencia. Pero sí quiero que vean cómo ha cambiado la dinámica de la enfermedad. En relación a la escolaridad, pues aquí hay personas que tenían licenciatura, maestrías, doctorados, había también analfabetos. Es más, en un libro de la corriente 24 horas que se llama, ¿no te acuerdas cómo se llama, Alex, ese donde leo lo del boxeador, mijo? ¿No te acuerdas, verdad? No, era de la corriente 24 horas y se refería al primer paso. Ahí nos ponía comentarios del primer paso. Ahí se refería a gente que por las condiciones de vida que llevaba, pues era muy difícil que no consumieran. Por ejemplo, la gente que vive en la calle, ¿no? que desde muy pequeños viven en situación de calle para soportar el hambre, el frío, etcétera. Los que viven no me acuerdo si mencionaban ahí el chamizal o alguna, que eso los fuerza a tener que consumir y adquirir el problema de la adicción, ¿no? Pero así había de todo, ¿no? Dicen por ahí que esto es una enfermedad democrática que no perdona a nadie, ¿no?
pero lo que nos caracteriza, independientemente de lo que nos diferencia, en el enunciado, por ahí se lee algo del problema común que aquí nos tiene reunidos, ¿no? Lo que nos tiene reunidos no son las diferencias, no son las diferencias que hay entre nosotros, sino aquello que tenemos en común, el problema del no poder, no consumir, la falta de resiliencia, etcétera. Entonces, ahora, por ejemplo, pues antes, empezando con consumos y antes también por la edad se juzgaba que pues tenía uno que ser alcohólico puro. Yo, sin embargo, pues nunca fui alcohólico puro, ¿no? A la gente se les empezó a llamar metodistas y hablaban de la canasta básica y todas esas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí los niveles de escolaridad también varían, ¿verdad? Desde el analfabetismo. Aquí una vez vinieron con 3 compañeros, creo que eran de la Sierra de Veracruz, eran indígenas por completo. Hicieron un proceso aquí, salieron de aquí y fundaron varios grupos allá, se llevaron la semilla de aquí para su comunidad, comunidades muy pobres, ¿no? Esos eran analfabetas o no hablaban español de plano, ¿no? Acá, por ejemplo, tú, Humberto, tu nivel de escolaridad, hijo, ¿terminaste la primaria? Sí. ¿La secundaria? Sí. El bachillerato no, escolaridad técnica tampoco. No, entonces te quedaste hasta ahí, ¿no, hijo? La secundaria se marcaría. Eso no se nos hace, nomás les quiero mostrar cómo ha cambiado la situación en relación a su estado civil, ¿verdad? Soltero, casado, unión libre, separado, divorciado. Eso de que dice acá en el capítulo de las esposas de que son de buena madera, pero no para hacer piezas de maderería a nuestro gusto, ¿verdad, hijo? Sino tal vez para defenderse ellas mismas, actuar en autodefensa, porque es muy difícil convivir con una persona que está intoxicada, que no tiene uso de razón en su proceder por la vida. Yo, por ejemplo, aquí, si hubiera llenado, yo creo que sí lo llené cuando llegué, no sé, yo ya no tengo ni responsiva ni nada, pero aquí yo hubiera tenido que poner divorciado. ¿Ah? Yo me fui a divorciar borracho. El que me divorció, no el juez de lo civil, no sé cómo se llamaba, no me dijo nada, ni puso ningún obstáculo a que yo fuera borracho. Yo decía que no pasaba nada, que no tenía importancia divorciar. Sin embargo, yo me estaba muriendo por dentro. Yo ya tenía unos hijos, yo tenía un trabajo, ¿verdad? Pues todo eso ha cambiado. Entonces aquí, por ejemplo, trae soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo, no aplica, no sabe, porque también hay gente que no sabe. Hay gente que reconstruir su historia, compañeros, que reconstruir la historia de su vida, está muy cabrón, hijo. Les preguntan mucho, no saben ni su nombre, ni cuándo nacieron, aunque los lineamientos de la Secretaría de Salud, que son, al ser un problema de salud lo maneja mucho la Secretaría de Salud o el sector salud en general, les gustaría que no tuviéramos pacientes psiquiátricos aquí. Resulta que no hay lugares para esos pacientes psiquiátricos, compañeros. No hay lugares para esos pacientes psiquiátricos. Antes había uno muy de lujo, el San Rafael, ¿verdad? Que cobraban como 3,000 pesos diarios. Ese ya lo cerraron. Ese tenía algún sostenimiento de la iglesia. Está el Fray Bernardino Álvarez, creo, algo así se llama. Ahí te aguantan un tiempecito y luego te sacan. Por acá tenemos otro, el Villa Ocaranza, donde en realidad pues no pueden atender a mucha de la gente
Nosotros ahora que estábamos haciendo unos trámites, decíamos que lo que hacía único a CADIC es que podíamos atender a gente que de otro modo no encontraría un lugar donde fuera atendida, ¿no? Los problemas psiquiátricos, lo que es la comorbilidad, el tener el problema psiquiátrico, la adicción, porque es un problema psiquiátrico, ¿verdad? Es una enfermedad cerebral crónica, junto con otros problemas anteriores al consumo o consecuencia del consumo, ¿verdad? Es de lo más común que existe, ¿no? Aquí vemos cómo la gente va enloqueciendo, vemos la progresividad de la enfermedad, la terminalidad. En este año, compañeros, en estos pocos meses, pues murieron varios compañeros, hijo. Murieron varios compañeros, murió el compañeros que son, pues aquí la familia se ha ido construyendo durante el tiempo. Durante el tiempo hay compañeros que aunque no estén aquí, ayer pusieron una foto acá, de la vieja escuela o no sé qué, y ahí son egresados que no han logrado nada, ¿no? Si siguen igual que siempre, para que vean la dificultad que ahora el día 20 de este mes viene un testimonio de un compañero que le ha logrado, que le ha costado un trabajo enorme lograr completar ese periodo de tiempo con el síntoma en remisión, ¿no? Ahí está en la foto el compañero. Luego dice aquí, entonces soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo. En tu caso, Humberto, separado como si alguna vez hubiera estado junto con alguien. Porque el adicto en realidad nunca está junto con nadie, siempre está aislado, está en su mundo. Yo recuerdo que los sábados yo era casado, me casé para que tuvieran acceso al seguro social, nada más para eso me casé. Pero los sábados que había la necesidad, la convivencia familiar, hacíamos sus preparativos para pasárnosla bien, pero yo no podía estar ahí, yo tenía que salirme a consumir, hijo, forzosamente. Entonces, luego dice lugar del centro de tratamiento, luego dice antecedentes de búsqueda de apoyo. En este año ha acudido a algún tipo de centro o algún otro, y nos ponen la primera vez en el año, ya había estado en este centro, no sabe, no reporta. ¿Tú habías buscado apoyo en algún tipo de centro, Humberto? Sí. ¿En este año? En este año. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos que sí. ¿Tú lo habías buscado o te lo habían buscado, mijo? Yo. Tú lo buscaste, bueno. Porque la mayor parte de las veces uno solo llega aquí estando muy intoxicado, envuelto en una cobija, en una alfombra o algo así, ¿no? Así era como a mí me llevaban a veces, ¿no? Yo creo que yo nunca llegué sin estar intoxicado a un lugar, ¿no? Ya conforme uno va adquiriendo sus derechos de alcohólico y de adicto, llega uno intoxicado y los defiende, ¿verdad? Pero entonces, tú sí habías buscado, ¿verdad? Aquí dice, en este año ya había acudido en este año a algún centro. Ajá, ok. En toda su vida, incluyendo cuántas veces ha estado en este tipo de centros. ¿Cuántas, hijo? Una vez y esta. ¿Verdad? La primera fue un anexo. Los anexos son magníficos, hijo. Completan el currículum de uno. Ya para cuando uno empieza a obtener resultados, hijo, es porque tiene uno un currículum enriquecido, mijo. Porque no es nada fácil obtener resultados. Tiene uno que tener un currículum realmente rico, hijo, como cualquier desarrollo. Entonces aquí pondríamos un 2. Ok. Luego dice, en esta ocasión acude a este centro voluntariamente por indicación médica no psiquiátrica, por indicación médica psiquiátrica,
lo llevaron amigos o lo llevaron enemigos, ¿verdad? Por indicación legal, por indicación de la escuela o trabajo, otros no sabe. Por lo general uno dice que es voluntario. Hay tres tipos de ingreso: el ingreso voluntario, el involuntario y el obligatorio. El voluntario es cuando se supone que es por nuestra propia voluntad. El involuntario es cuando es forzoso, con la autorización de la familia y el dictamen de un médico. Y el obligatorio es cuando alguna autoridad legal te obliga a estar en un lugar de estos. Entonces, en tu caso sería supuestamente voluntario, pero en realidad, ya después cuando uno pregunta en las juntas quién está por su propia voluntad, resulta que nadie está por su propia voluntad. Se vio uno orillado por las circunstancias y por las consecuencias negativas del consumo a hacer algo que no es. ¿Quién quisiera estar aquí? Pues luego vemos, estamos aquí y porque aquí no es la cosa de declarar si estoy por mi voluntad, sino que con la actitud de uno se ve si está uno por su voluntad o si le está costando tanto trabajo que queda claramente manifestado que está uno en contra de su voluntad, mijo. Entonces aquí le vamos a poner voluntariamente, porque somos muy magnánimos, mijo. Luego dice, patrón de consumo, la droga de inicio. Aquí ya hasta nos piden que incluyamos el tabaco. Y pretenden las autoridades de salud que también eliminemos el uso del tabaco. Nosotros por experiencia, aunque el tabaco es una droga y una droga súper adictiva que cuesta un trabajo enorme de dejar, hacemos dos excepciones con respecto a las sustancias psicoactivas. La droga, la nicotina y la cafeína. La droga de psicoactiva que más se consume en el mundo es la cafeína, compañeros. Y tenemos también la nicotina. Nosotros hacemos dos excepciones, porque aunque son completamente dañinas, nos impediría trabajar. Si las quitáramos, nos impediría un poco trabajar con respecto a las otras sustancias. Crearía más ansiedad. De por sí somos víctimas de una ansiedad tremenda aquí, ¿no? Entonces hacemos esas dos excepciones. Pero acá también se tomaría como droga la del tabaco. Entonces, ¿cuál sería la de inicio, mijo? Marihuana. Antes que el tabaco. No fumabas. Los que no fuman, ya llegando aquí empiezan a fumar. Este lugar es un lugar de gran éxito. Los que llegan aquí, luego cuando regresan a su casa, se quejan en su casa de que regresaron peor de como se vinieron, más intoxicados, porque inmediatamente que salen de aquí se intoxican, y al venir no los dejaban ni subir al camión, güey. Y luego, quién sabe cómo llegan allá, que dicen que empiezan a dudar de nosotros, y no es de nosotros de quien deben dudar, sino es de la enfermedad, que aunque la gente sepa que es un problema de salud, muchos creen que es un problema de comportamiento, ¿no? El que por su gusto muere, que lo entierren parado, le dicen a uno. O le dicen a uno, puta, pues ya ni lástima me das. Y con eso sí ya nos joden, pues si era lo único que dábamos, güey. Y ahora ya ni eso damos, ¿no? Entonces aquí, voluntariamente, patrón de consumo, vamos a poner marihuana. Aquí en cuanto a la marihuana, en el último año, ¿has consumido marihuana? Sí. Luego, la segunda droga que consumiste, cristal. Oye, no, que fíjense, los dealers, un buen dealer no consume. Porque no puede llevar con éxito su trabajo, ¿no? Se fuma su mercancía y todo esto. Los sicarios, ya hay drogas que les prohíben, hijo, porque también son muy peligrosas.
Pero tú dices que en el último año consumiste cristal, sí, correcto. La tercera droga que probaste, Agua de cedaste. ¿cuál? Agua de cedaste. A ver, acércate tantito, porque no El agua hay... de cedaste, que es la que llaman mona, activo. Agua brava, Sí. PSB. Yo lo conozco como agua de cedaste activo, mono. Ajá, vamos a ponerle activo. Limpiado. ¿Qué es para limpiar cañerías, no, hijo? Eso te limpia muy bien la cabeza, mijo. Se la deja vacía. Fíjense, eso antes no se consumía mucho. La compulsión del activo. Cualquier droga nos puede causar una gran compulsión. Bueno, el activo. ¿En el último año consumiste activo? Sí. Sí. Ok. ¿La cuarta droga, hijo? Cocaína. ¿En polvo? Cocaína. En polvo. Sí. ¿En el último año consumiste cocaína? Sí. Sí. Correcto. ¿La quinta droga, mijo? Ya sería la cerveza. ¿Cuál? La caguama. El alcohol. Sí. No hay diferencia entre la caguama, el pulque, el alcohol. No hay ninguna diferencia, hijo. Alcohol. Es veneno como todas las demás, ¿eh? ¿En el último año consumiste? Sí. Sí. Luego, después, la sexta droga que consumiste, mijo. Hasta ahí. No, pues te faltan por probar un chingo, mijo. A ver si no aprendes más recetas aquí. Hay una muy buena, pero no te la voy a recomendar, ¿eh? Bueno, la marihuana, ¿a qué edad la usaste por primera vez, mijo? A los 9 años. A los 9 años. Ya estabas grande, mijo, ¿eh? El cristal, No, 14 años. a los 14 años. El activo, También a los 9 años. 9 años también. Entonces, lo vamos a tener que cambiar de lugar porque deben ir en orden, mijo. A los 9 años. La cocaína, mijo. A los 22. A los 22. ¿Qué edad tienes ahorita? 24. 24. ¿Cocaína nomás consumiste en polvo? Sí. En crack, ¿no? Inhaladamente. La piedra. Ah, no, la piedra es así. ¿No? No, pues la cocaína en piedra no tiene nada que ver con la cocaína en polvo, ¿eh? Yo empecé a consumir cocaína en polvo, luego dejé la mitad de lo que consumía, lo compraba de polvo y la mitad de piedra, hasta que abandoné el polvo y me dediqué a la piedra, mijo, ¿eh? Bueno, el alcohol, mijo, ¿a qué edad lo consumiste? También a los 22. A los 22, bueno. Entonces ya ven cómo cambia la dinámica del uso de las sustancias, ¿no? Por eso hay que hacer adecuaciones cuando vemos el compartimiento de experiencias que nos hacen aquí. Nos preguntan la droga de impacto. De todas estas, la que más impacto, más consecuencias negativas causó fue el cristal, ¿no, mijo? Unos contrarrecientes llegaban. Unos contrarrecientes. ¿Cómo? Llegaban unos contrarrecientes. Sí. Y lo bueno es que dices que los mirabas, porque hay gente que se queda mirándolos, ¿eh? Hay gente que se quedan con problemas de psicosis por consumo, psicosis irreversible. Nosotros tuvimos aquí un compañero muy joven, que le decíamos el Chat, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Tú no te acuerdas, Pablo, del Chat? Era amigo del Archi, mijo.
Hace muchos años. Que tenía como 8 años. Sí, ese acabó en un psiquiátrico. Hay muchos que han acabado ya con psicosis irreversibles. Hay muchos que ya oyen voces permanentemente, claro que ya saben, aprendieron a dominarlas y todo eso, ¿no? Aquí teóricamente podríamos tener pacientes, les decía, el sector salud no quiere que tengamos pacientes psiquiátricos, pero el problema es que no hay lugar para estas personas, no hay lugares. Pero lo que nos piden aquí es que su problema psiquiátrico esté controlado mediante la medicación para que puedan asimilar la terapia de aquí. Ahora, la terapia de aquí es muy especial, pero es bastante complicada. Bueno, el cristal durante el último año sí consumiste cristal, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, la marihuana se fuma. Antes de llegar aquí, ¿estabas consumiendo marihuana? Sí. ¿Diario, semanalmente, mensualmente? Diario. ¿Cuántas veces al día, mijo? Unas 10. Unas 10 veces. 10 veces. Cristal, ¿estabas consumiendo antes de llegar aquí? ¿Ya no? ¿El cristal se inhala, hijo? Lo fumaba. Se fuma. Consumo actual. No. ¿El activo lo estabas consumiendo antes de llegar aquí? No. El activo se inhala, ¿verdad, hijo? Sí. Con la boca y con la nariz. Ajá. Ok. ¿La cocaína, estabas consumiendo cocaína? De vez en cuando. De vez en cuando. ¿La cocaína la inhalabas? 2. ¿Y cuánto estabas consumiendo de inhalina, de cocaína? ¿Diario, semanal, mensual? Semanal. ¿Cuántas veces a la semana, mijo? No sé, al fin de semana. ¿Una vez o 2 veces? Viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo, 2 veces, correcto. ¿El alcohol, estabas consumiendo alcohol antes de llegar aquí? Ya no. Ese es ingerido, el alcohol 7. Ok. Conductas de riesgo. ¿Nunca te inyectaste sustancias? ¿Inyectadas? Ajá. No. Bueno, como 3 veces, pero hace como unos 7 años. ¿Sí te inyectaste? Sí. A ver, ¿alguna vez has usado drogas inyectadas? Sí. ¿Alguna vez has compartido una jeringa para inyectarte sustancias? La última vez que te inyectaste sustancias, ¿lo hiciste con una jeringa que nadie había usado? No sé. Ah, no sabes, entonces aquí tendríamos que poner no sabe. ¿Consumes sustancias o drogas combinadas? ¿Combinas una con otra? Antes de llegar aquí. Bueno, soy perico con la cocaína, con la marihuana. ¿La cocaína con la marihuana? ¿En bazuco o en qué? ¿Alguna vez conduciste algún automóvil, hijo, drogado? Una camioneta. ¿Sí? ¿Supiste con quién chocaste o no chocaste? ¿Supiste a quién mataste o no supiste? No. Entonces todavía son adictos light estos, hijo. Yo una vez choqué
Mi coche se dio una vuelta y quedó para donde yo iba, yo me seguí. Pero el coche con el que choqué lo centré y no supe qué pasó. Bueno, ¿padeces alguna enfermedad actualmente, mijo? Nomás la hernia. Es una hernia inguinal. ¿En qué lugar consigues con mayor frecuencia la sustancia o droga por la que acudes a tratamiento? Vamos a poner que acudes a tratamiento por la droga de impacto, por el cristal, hijo? Entonces, ¿en qué lugar lo consigues con mayor frecuencia? ¿En tu propia casa? ¿Te la llevan a tu casa? ¿En casa de un amigo familiar? ¿En la calle? ¿En antros? ¿En fiestas o reuniones? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿En tiendas cercanas a tu casa? ¿En parques? ¿En picaderos? ¿En otro? ¿En dónde lo consigues con mayor frecuencia? Yo la vendía. ¿Tú la vendías? Otros vendían. Entonces no eras un buen dealer, hijo, ¿En qué lugar acostumbras consumir con mayor frecuencia? ¿Tienes en tu casa, en casa de un amigo, en la vía pública, en antros, bares, en fiestas, en la escuela, en el trabajo, en picaderos? Otro. ¿En dónde la consumías? En mi casa. En tu casa. ¿En qué lugar acostumbras consumir con mayor frecuencia? Ah, no, eso ya es en casa. Ok. Dependencia de la droga de impacto. Dice aquí, ¿usaste en más de 5 ocasiones el cristal para estimularte, relajarte, sentirte mejor, sentirte más activo o alerta? En más de 5 ocasiones en los últimos 12 meses. Luego, la tolerancia. ¿Te diste cuenta de que tenías que usar más cantidad de cristal para lograr el efecto deseado? Fíjense, aquí ya son preguntas muy parecidas a las que utilizamos aquí y en nuestra guía autodiagnóstico. El desarrollo de la tolerancia consiste precisamente en eso, en que tienes que usar cantidades cada vez mayores para lograr los efectos que antes lograbas con menos, mijo. Al principio va aumentando la tolerancia y con el tiempo va disminuyendo. Luego dice, ¿notaste que la misma cantidad de cristal te hacía menos efecto que antes? Sí. Se refiere también a la tolerancia. ¿Alguna vez te diste cuenta de que necesitabas más cantidad para lograr el mismo efecto? Después de la primera respuesta afirmativa, pase a la 3A. ¿Has sentido un deseo o necesidad tan fuerte de consumir que no puedes evitar hacerlo? De consumir cristal, ahorita nomás estamos viendo el cristal. Aquí sí. Entonces aquí pasamos a la 3 veces. ¿Has tenido periodos en los que usaste más cristal del que te proponías? Todas esas preguntas vienen en nuestra guía autodiagnóstico. ¿Has consumido por más tiempo del que te proponías consumir? Por no poder interrumpir, ¿has tenido que dejar de atender otros asuntos? Todo eso viene en nuestra guía para saber, porque aquí tú eres el que tiene que decidir si tienes el problema. Y decidir no es decir sí lo tengo, sino que la actitud que corresponde a saber que tienes el problema y a saber qué clase de problema tienes, correspondan. Por ejemplo, si una persona tiene cáncer y te dice que admite que tiene cáncer y no va a su quimioterapia aunque son métodos muy agresivos de tratamiento, pues entonces realmente no sabe lo que está admitiendo ni tiene la necesidad de controlar su situación. ¿Sí me entiendes, hijo?
Bueno, entonces dice, ¿has tenido periodos en los que usaste por más tiempo del que te proponías? Sí, ¿verdad? En los que usaste en mayor cantidad, o se le hizo difícil suspender el consumo, sí, ¿verdad? Hay veces que se hace imposible, mijo, suspender el consumo. Dice ahora la abstinencia. En las horas o días siguientes en que dejabas de consumir, se manifestaron, tuviste malestares como temblores, sudores, no poder dormir, dolor de cabeza o estómago cuando dejabas de consumir. Sudaba y no podía dormir. Eso es lo que se llama supresión o abstinencia. Como aquí dice, en las horas o días siguientes, a eso se le llama supresión temprana o supresión aguda. Luego dice acá, ¿utilizaste cristal u otra droga para evitar tener esos malestares? Eso es lo que se llama curársela, ¿no, hijo? Eso es lo que te hace. El consumo, si lo suspendes y luego lo inicias, es el único caso en que puede ser por dos tipos de dependencia, por la psicológica o por la física. Por la física cuando se debe a la supresión, ¿no? Y hay veces en que ya no podemos distinguir por cuál es. Si por el estado de tu vida que te lleva a inconscientemente aceptar lo que piensas tú de tu vida, lo que sientes tú de tu vida, o si ya es por la necesidad física. Ya no sabes si no puedes interrumpir el consumo por la supresión o por la imposibilidad de no volverlo a iniciar inmediatamente. Hay cosas muy difíciles de desmenuzar respecto a esta enfermedad, como por ejemplo, ¿cuál es la emoción específica que te negaste a vivir? ¿Verdad? Hay gente que pretende decir, no, pues lo que me afectó fue esto, o esto, o esto, o lo que me afectó fue todo, cosas que ni identificamos, porque son fenómenos inconscientes de lo que no nos damos cuenta. Sí, padrino, ahorita que decías esa parte de la dependencia orgánica y la otra es la que nos dibujas en el... La física y la psicológica. La psicológica, pero hay sustancias que no te producen supresión. Así orgánica como la... No, la severidad de la supresión depende de la supresión aguda. De la que sí, depende de la sustancia que consumes. Hay unas sustancias cuyos síntomas son de severidad. Los síntomas varían según la sustancia. Y hay unas sustancias que te producen síntomas de severidad, de gran severidad, que hasta te pueden matar, mijo. El alcohol. Y hay otras que te producen síntomas de severidad moderada y otros que no te producen síntomas de supresión aguda, mijo. Como la marihuana, ¿no? Pues pudiera ser, y aquí cada caso es diferente, ¿eh? Cada caso es diferente. Que tampoco se puede determinar, por eso es autodiagnóstico, porque la persona, dependiendo cómo lo haya consumido, es el que va a determinar. Y la tendrían que analizarla entre realmente un gran grupo de expertos en estas situaciones para tratar de llegar a alguna aproximación, hijo. Aproximación. Luego dice aquí, Seiza, ha habido ocasiones en que dedicaba mucho tiempo en conseguir el cristal porque lo tenías a mano. Si no lo hubieras tenido a mano, bueno, entonces aquí vamos a poner que no, pero porque lo tenías a mano. Ha pasado mucho tiempo consumiéndose o reparándose de los efectos del consumo. Sí, ha pasado mucho tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo seguido consumías? Diario. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Todo el día?
Nomás me daba una alivianada y después de media hora, 40 minutos volví a fumar. Entonces sí has pasado mucho tiempo consumiendo, mijo, ¿verdad? Y al día siguiente igual. Llegamos a construir un estilo de vida basado en el consumo. Consumir, medio reponerte del consumo, prepararte para volver a consumir, etcétera. Dicen de nosotros que deberíamos, después de esto, pasar dormidos. Ahí dice 24 horas o algo así, pero eso es poco, deberíamos pasar un mes o un año dormidos, pero que al ratito nos levantamos y ya no nos acordamos dónde escondimos la sustancia. Que si tienes suficientes medios económicos, tendrás sustancias por todos lados para que no te las quiten y te las tiren o no sepas dónde están, ¿verdad? Has pasado mucho tiempo, sí. Ha tenido problemas de salud como sobredosis accidental, tos persistente, convulsiones, infecciones, hepatitis, abscesos, SIDA, problemas cardíacos u otra lesión relacionada con el consumo del cristal. Y eso es cuestión de tiempo, hijo, para que se lleguen a presentar esos problemas. ¿Continuaste usando esto aún después de presentar problemas de salud? Por ejemplo, a mí me dio hepatitis alcohólica. El doctor me decía que tenía yo cirrosis, que tenía yo el hígado muy crecido, que seguía consumiendo me iba a morir. Tuve la hepatitis alcohólica. ¿Continué usando aún después de que tuve eso? Sí. ¿Ah? Consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. En tu caso todavía no, pero ya dentro de poco me vas a contestar diferente esta entrevista. Vamos a guardar esta para ver cómo varía. Dice, entonces continuaste, no. Luego, ¿has tenido problemas psicológicos o sociales asociados al uso del cristal, como sentirte deprimido, extraño o perseguido, o presentar fracasos laborales, conflictos familiares, actos de violencia, accidentes? Sí. Pues el que nos pase todo eso no nos va a servir para que dejemos de consumir. Ahí está el problema de nuestra enfermedad. ¿Continuaste consumiendo el cristal aún después de que se relacionaba con esos problemas que te digo? Fíjense, aquí en este formato ya cambió el formato de CISBEA. ¿Tú te acuerdas, Pablo, de cómo eran antes? No tenían incluido esto de la tolerancia, ni de la pérdida del control, ni de las consecuencias adversas, ni nada. Ya se parece un poco más a nuestra guía del primer paso, ¿no? Bueno, esto después llenaremos otros formatos. Ahora lo que vamos a buscar es en nuestros libros algunas frases, en este libro que es un compartimiento de experiencia. Esta es una psicoterapia espiritual. El tratamiento de esta enfermedad, que no la cura porque es una enfermedad cerebral crónica, ya al decir crónica quiere decir que es incurable. Al decir que es terminal, sabemos cuáles son algunas de los posibles finales, ¿no? Internamiento en algún psiquiátrico, la muerte prematura, la cárcel, ¿no? Sabemos algunas de las posibilidades en las que acabamos, pero es incurable. Entonces vamos a ir analizando algunas palabras nada más. Como aquí no están los buenos veteranos, los buenos veteranos son los que ya llevan ¿cuántos internamientos?
Los buenos veteranos ya somos los que sabemos que más nos vale vivir internados, hijo, que andar entrando y saliendo, porque no nos gastamos en los pasajes, ¿verdad? Hay personas que llevan aquí 20, 30 años, 12, 15 años intentándolo. Hay otros que son novatos, que apenas empiezan a juntar todos esos años, hijo. Aquí dicen que nos hemos recuperado, no, que por hoy no está presente el síntoma. El síntoma de nuestro problema es el consumo. Pero mientras si no hay que trabajar en que no esté presente el síntoma porque no esté presente la causa. La causa ya sabemos que es la negación inconsciente a vivir determinadas emociones que no depende de lo que vives, sino de lo que pienses o sientas acerca de lo que vives. ¿Cuál es la emoción que llegó una vez aquí? Un compañero que me lo mandó. Una vez nos vinieron a hacer para darnos el reconocimiento, mijo. Vinieron terapeutas y expertos de esos que hay por ahí de Oceánica y de no sé dónde. Pues había un centro ambulatorio de Oceánica donde le dieron tratamiento a Nemesio, mijo. Y ese me lo mandaron para acá, porque se fueron muy impresionados con todo eso que les enseñé. Entonces dice aquí que por hoy no está presente el síntoma de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Fíjense, el que no esté presente el síntoma por hoy es de gran importancia, porque esta enfermedad es remisible, puede haber periodos donde no está presente el síntoma, pero es reincidible y es muy fácil. O sea, si hiciéramos un balance de los periodos en que no ha estado presente el síntoma y de los periodos en que sí está presente el síntoma, la mayor probabilidad es que la mayor parte del tiempo estuviera presente el síntoma. Entonces, el que no esté presente el día de hoy ya es de celebrar, ya es un milagro, ya es algo que nos debería hacer brotar la disposición de agradecimiento, porque no se está dando por nosotros, porque nosotros no tenemos el control de esta situación. Entonces, pero lo que sí es cierto es de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Tú ante una enfermedad, un problema de salud, vas a tratar con los profesionales de salud. Aquí la presidenta de la Asociación Americana de las Adicciones dice que los prestadores de salud para las adicciones están mal preparados para prestar el servicio, mijo. Parece mentira, pero los que estamos un poco mejor preparados, pues somos los que hemos vivido esto. No porque ya lo entendamos, sino porque nos damos cuenta de lo difícil que es entender esta cuestión. Un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Eso no lo dice. Para que este libro nos sirva, compañeros, nos están compartiendo su experiencia, y para que nosotros compartamos esa experiencia, nos tenemos que dar cuenta de que estamos hablando de nosotros, hijo. No es lo mismo que te digan que tu problema está así cuando tienes 24 años, a que te digan lo mismo que cuando ya pasaron otros 24 y ya tienes 48, o cuando ya pasaron otros 24 ya tienes no sé cuántos, y tu situación sigue igual. Tu situación con respecto a la enfermedad, con respecto a tu camino por la vida, pues peor. Peor. Oye, Padrino, una pregunta. Ahí donde dijiste ahorita que es una enfermedad incurable, y luego dice el libro, una enfermedad que es aparentemente incurable. No dice un estado de mente y cuerpo, estado de mente y cuerpo, no enfermedad, mijo. Y esto no sabemos esto sabemos que para leer el libro y sacar una conclusión acerca del libro,
no nos basta leer un renglón, tenemos que leer y estudiar todo el libro sabiéndolo leer, porque aquí nos dice, somos más de un centenar cuando se escribió este libro, quienes nos estamos controlando la enfermedad, y acá en la página 78 te dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Ahora, para no hacernos bolas, ¿qué nos quieren decir con mantenimiento de la condición espiritual? El poder evitar que se produzcan en nosotros las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir, y que al ser tratadas como una necesidad primaria de supervivencia, en no vivirlas y basarnos en la mentira de que es posible no vivirlas consumiendo, disparen la urgencia inaplazable, mandato bioquímico o craving brain, que es la forma como el cerebro trata las necesidades primarias de supervivencia. Y eso puede pasar. Tú ves a alguien que consume y no te estás dando cuenta de todo esto que está pasando. Es más, cuando yo se los platico no me creen. Pero todo esto está perfectamente bien analizado y estudiado, ¿no? Yo ese libro no sé cuántas veces lo he leído. Una vez me dediqué a estudiar este libro, güey. Me llevaron a una clínica donde cada rato me pasaban a tomar la presión y la temperatura, güey. Según esto era una clínica. Pues saliendo de la clínica, ¿no? Pues me fui a consumir, güey. Y habiendo estudiado esto, yo lo estudiaba de noche, hasta quemé el colchón de ahí, de donde estaba yo, hijo. Dios. Bueno, luego dice aquí, fíjense aquí bueno, vamos a buscar cosas más claves. Fíjense, aquí dicen que no podíamos controlar nuestra manera de consumir. La pérdida del control de la cantidad que consumes es la compulsión física o alergia orgánica. Pero nosotros no podemos iniciar el consumo, y una vez iniciado el consumo ya sabemos que se presenta la imposibilidad de controlar la manera de consumir, la cantidad que consumes, todo lo que nos preguntaron. ¿Consumes por más tiempo? ¿Dejas de hacer otras cosas, etcétera? Pues las dos cosas. No podemos dejar de iniciar el consumo, y una vez iniciado no podemos controlar nuestra manera de consumir. Y fíjense, eso lo dijeron aquí, de ellos. Ahora, por tener nosotros el mismo problema que ellos, sabemos que podemos compartir la experiencia que nos están regalando ellos. Ellos nos dicen que estaban desadaptados de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Estar desadaptado de la vida es equivalente a estar esperando que la vida se adapte a ti. ¿Y tú sabes cuándo se va a adaptar la vida a ti? Acá nos lo dice en nuestro libro. Acá toda la literatura cuadra hay como que irla encuadrando toda junta, ¿no? Acá nos dicen, creíamos que las condiciones, aquí vamos a quitar las condiciones, las circunstancias, los contenidos de la vida, lo que vivíamos, nos mandaba a consumir. Cuando tratamos de corregir esas circunstancias, tratando de cambiarlas, sabiendo que nosotros no ponemos lo que vamos a vivir, nuestra manera de consumir se hizo incontrolable, ¿eh? y se mostró, ¿no? Aquí se nos volvimos adictos, ¿no? Y aquí esa como controversia, o estaba el otro día en una junta de catarsis, ¿verdad? Fíjense, hay un montón de adicciones de consumo y de proceso, ¿verdad? De consumo está el alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, sintéticos, inhalantes, etcétera.
de proceso o de conducta, de comportamiento está el trabajo, el deporte, el sexo, los juegos de azar, las compras, el internet. Aquí, por ejemplo, nos hacen una pregunta. ¿El cerebro se adapta al daño generado por el uso repetido de sustancias psicoactivas o se generan cambios químicos y anatómicos en las personas que usan sustancias psicoactivas? Hay muchas cosas todavía. Esto es de la Asociación Americana de Medicina de las Adicciones. De aquí trae criterios de dos tipos de clasificaciones de la enfermedad. Fíjense, por ejemplo, una definición: conducta o comportamiento repetitivo consistente en la búsqueda e ingesta de sustancias psicoactivas que genera un impacto negativo en la persona. No encuentro esta cuestión que les iba yo a mencionar, pero están aquí dos alternativas. Puede haber alguien que ya tenga el problema de la enfermedad antes de que se presente el consumo, o se presenta después de que se presente el consumo. Eso los dejo ahí para que lo piensen. Pero lo que nos dicen aquí, en lo que les estaba yo leyendo, dice: nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las circunstancias cualesquiera fueran. Esto es decir, que el que se tiene que adaptar a la vida es uno, y no, la vida no se va a adaptar a uno. ¿Verdad? ¿Quién me podría manifestar que su vida se ha adaptado a ustedes, o que ustedes han tenido que adaptarse a su vida? ¿Quién me podría decir que su vida se ha adaptado a ustedes? ¿Alguien? Entonces somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la vida. Luego nos dice: estábamos en plena fuga de la realidad. ¿Qué es lo que perseguimos con el consumo? Pretender no vivir esas emociones, fugarnos de la realidad. Y de la realidad puedes tú pretender que te fugas, no te vas a fugar. Pero de lo que menos te vas a fugar es de las consecuencias de pretender que te puedes fugar de la realidad. Eso lo vas a arrastrar toda tu vida. Lo podemos ver chistoso, lo podemos ver, pero esto hay que vivirlo. Cuando uno es joven, cuando uno está empezando en esto, tú dices: sí, yo soy adicto, porque los otros no saben cómo, lo que se están perdiendo. Pero vívanlo y van a ver que no tiene nada de gracioso esto de vivir la adicción. Es algo que te produce realmente un gran dolor interno. Es más, lo que llaman el fondo de sufrimiento no es en donde te quedas tirado, sino el desacuerdo que tienes contigo, un desacuerdo que no deberías de tener tú porque no ha sido una decisión tuya. El desacuerdo que tienes contigo cuando todavía no sabes que es un problema de salud, por el camino que ha tomado la vida, por todo aquello que era posible y que se volvió imposible, por todas aquellas oportunidades. Aquí nos hacen un retrato del adicto en otro de los capítulos. Nos dice que gozamos de dones que muchos de nosotros usamos para levantar algo que luego tiramos a la basura, ¿no? O sea, realmente, como siempre, yo seguido les manifiesto que yo de lo que quiero que se den cuenta, pues sí, cuando está uno empezando no sabe uno lo que le va a pasar, cabrón. No sabes lo que vas a sentir, lo que vas a vivir, todo lo que no te va a ser posible. No te va a ser posible aprovechar las oportunidades que tus talentos te podrían abrir en la vida. No te va a ser posible vivir la infancia de tus hijos acompañándolos.
No te va a ser posible darle lo que tú quisieras darle. Ya después te das cuenta que todo eso fue una ventaja. Pero mientras lo vives se siente gacho. Muchas veces te quieres hasta morir por esas madres. Bueno, dice, aparte teníamos una franca deficiencia mental. ¿Verdad? Le esperaba la pérdida del empleo, le esperaba el internamiento, le esperaba la pérdida de la familia, le esperaba todo esto. Nada de eso le sirvió de freno. ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Acá nos ponen un ejemplo. Nos dicen que había un cuate que allá en Estados Unidos cruzaba las calles a media calle. Allá no es como aquí, que todos se cruzan por donde quieren. Ahí te cruzas por donde tienes que cruzar, porque si no te atropellan. Y este güey, cada vez que se cruzaba por media calle, lo atropellaban. Y le decían, pero pues ya no te cruces por ahí, güey. Lo internaron, entonces salió. Y con la firme decisión de ya no cruzar por ahí, se cruzó. Le pasó un tranvía encima, ¿no? Le rompió la columna. Si tú quitas la palabra manía de cruzar a media calle por consumo de sustancias, la situación es... ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Sabes lo que te espera si vuelves a repetir el comportamiento del consumo, el inicio, y junto con el inicio, lo que se da para el adicto después de iniciado porque no estamos hablando del consumo del que no es adicto, estamos hablando exclusivamente del consumo del que es adicto. ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? ¿No? El caso más, el ejemplo muy loco es el que les cuento, que iba Vilar al armisticio, se fue en un tren y a su compañero de tren le fue platicando a su compañero de asiento todo lo que le platicaría si se consumía la primera. Pues llegando allá, lo primero que hizo fue consumir la primera. ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Dice, locura, simplemente locura. Acá en nuestro segundo paso, compañeros, que no son pasos ni son nada, ¿no? Nos dicen, cordura quiere decir sano juicio, es al revés. El sano juicio, cuando decimos sanity, que en español lo traducen como sano juicio, en inglés se traduce como cordura. Cordura con respecto a una locura específica, la de consumir de nuevo la primera. Esa locura es la que queremos evitar. Para nosotros es una locura teniendo el conocimiento vivencial de lo que ocurre cuando consumimos la primera. Y tener ese conocimiento vivencial de lo que ocurre al momento de consumir la primera, y el conocimiento vivencial de la acumulación de todo lo que ha ocurrido a lo largo de tu vida por no poder evitar el consumo de la primera. El consumo de la primera, si lo juzgaras tú como que si fuera por tu voluntad o por tu decisión, sería una locura. Con respecto a esa cordura, necesitamos que se nos regrese la cordura de no consumir la primera. Consumiendo la primera, la situación va a ser la misma siempre. Los que están más jóvenes, los que llevan menos tiempo, todavía no la ven tan grave, ¿no? En nuestro primer paso dice, ¿cómo es posible que muchos que muchos conserven aún su familia, sus trabajos, su salud, etcétera? ¿Verdad? Dice, es muy satisfactorio hacer constar, dice, en los primeros años, en los primeros tiempos, únicamente los casos más desesperados pudieron aceptar esta amarga verdad. Aún esos desesperados tenían dificultades para darse cuenta cabal de que estaban desahuciados. Cuando se nos dice acá en la página 78, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia.
¿De cuál sentencia? De la sentencia de estar desahuciado, cabrón. Dice, pero los pocos que se percataron de esa verdad se agarraron a los principios con el mismo fervor que el náufrago se agarra al salvavidas, y casi invariablemente tuvieron una mejoría. Tal es el porqué en la primera edición, cuando nuestra asociación era pequeña, tratamos únicamente casos en los que se había tocado fondo. Muchos alcohólicos, muchos adictos, menos desesperados, intentaron seguir nuestro programa, pero sin éxito. No podían admitir su total incapacidad para controlar el consumo. Es muy satisfactorio hacer constar que en los años siguientes la situación ha cambiado. Adictos que todavía conservan su salud, su familia y su posición económica comenzaron a darse cuenta, bueno, su salud, su familia, los que han tenido alguna familia, porque les digo que la dinámica de todo esto ha cambiado. Ya muchos de los no ha habido ni familia. Y lo que se haya vivido no es pretexto para decir que uno es adicto por lo que vivió, porque gente que ha vivido las peores de las circunstancias no ha desarrollado el problema de la adicción. Dice aquí, al crecer esta tendencia se sumaron otros más jóvenes que no tuvieron que pasar por el infierno de estos últimos 10 o 15 años. Esas son puras medidas que se les ocurrieron ahí al azar. En virtud de que el primer paso requiere la admisión de que no me puedo hacer responsable de mi propia vida, ingobernabilidad. ¿Cómo pudieron esta clase? Obviamente ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado para que otros lo vieran de cerca. Repasando nuestros historiales de consumo, podíamos demostrar que años antes de que nos diéramos cuenta ya habíamos perdido el control. ¿No? Ahora, esto está para dudarse, compañeros. Esto lo ve uno en los grupos de por allá, donde de repente se ve uno que llega alguien y se queda ahí, tan tranquilo. Y no sabemos que si se quedó porque no era ni adicto, güey. No, hay otra forma de estudiar las cosas. Para estudiar mejor las cosas es estudiar los casos más extremos, los casos más difíciles, hijo. Y esa es la ventaja que nos proporciona este lugar. Si tenemos la mente abierta y no centrada en nosotros mismos, para ver lo que está pasando con otros, o lo que han vivido, o lo que están viviendo otras personas. Porque no lo están viviendo por ser ellas, sino que lo están viviendo por tener el mismo problema de salud que tenemos nosotros. Si alguien gusta compartir, me dicen, compañeros, aquí tenemos de todo lo que hemos hablado, independientemente que nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Sí. Sí, agregando uno más. Fíjate que esa parte que estamos tocando ahorita de lo de la inmanejabilidad de la vida, de no poderse hacer cargo, y que hay personas que parece ser que pues que traemos el problema arraigado, ¿no? Porque de alguna manera ahorita mencionaste lo de la familia, que a mí me hizo recordar y darme ahorita, tomando en cuenta que como lo viví y como lo vi, quizás no sea tan real a como fue, porque también he podido irme dando cuenta ahora en este punto del proceso, que todo lo que yo vi en aquel tiempo, cuando todavía no estaba tan presente o tan desarrollado el síntoma, las cosas que yo vivía, ya me hacían un profundo daño emocional a mí, y siempre hubo fugas. En ese momento no estaba tan desarrollado, como digo, el síntoma, la sustancia, alcohol, coca, lo que fuera, pero sí estaba desarrollado en una inconformidad en la cual yo intentaba
yo intentaba en esa área familiar. Estaba yo con ellos, pero no me sentía con ellos. Estaba yo con ellos y veía que los demás hacían cosas, pues entre comillas, normales, porque era lo que la mayoría de la gente o de los niños hacían. Yo no tenía esa capacidad. Yo siempre tenía que estar buscando algo más. Hay quien le llama hiperactividad, hay quien le llama rebeldía, pero yo ahorita sí recuerdo algo de eso, en lo que yo, por ejemplo, en el área escolar, yo no podía permanecer quieto en un salón de clases. No, pero hay otros que sí pueden y tienen la enfermedad, hijo. Y tienen la enfermedad, entonces tampoco lo determina. Tampoco. Ningún otro trastorno determina esto, Tampoco. simplemente es un conjunto. Tampoco. Te digo, para desmenuzar con precisión cómo está la cosa, mijo, tenemos tanta variedad de casos. En primer lugar, es una enfermedad multifactorial. Hubo un aniversario mío en que vino aquí una señora que es esposa de un gran psiquiatra y ella misma se dedica a problemas de la mente y de la salud, y dijo que algunas de las cosas que yo traía ya las traía estructuradas desde antes, ¿me entiendes? O sea que no todo el avance que había logrado aquí, ya mucho de ese avance estaba conmigo antes. Aquí, el que se puede estar quieto en un salón, el que puede tener éxitos académicos, eso no es lo que hace la diferencia. Tendríamos que irnos a cosas más distintas, la autoestima, el miedo, un montón de cosas que son muy difíciles de identificar, de precisar, pues, de precisar, ¿no, hijo? Ni un estudio psicoanalítico, ahora que ya no se utiliza el psicoanálisis, mijo. Pero entonces, por ejemplo, ahorita que ya está esta parte en este momento, ahorita, ¿es conveniente o tratar de hacer una construcción de esto? ¿O lo mejor es No lo dice nuestro libro azul. ¿Por qué se comporta así? Si cientos de experiencias, ¿no? Ya no es tan importante por qué. Ahora lo importante es buscar cómo salir de esa situación, ¿eh? Y también en la salida de esa situación está encontrar el para qué viviste lo que viviste, para poder alcanzar una forma de vivir la vida que poca gente alcanza, amigo. Algo que les leí el otro día. El alcanzar un grado de desarrollo que poca gente alcanza. Para eso fue. Lo único lamentable del sufrimiento, nos dicen por ahí, es que no sirva para lo que debe de servir, ¿verdad? Dice, ninguna cadena es tan fuerte es más fuerte que un eslabón más débil. Aquí lo utilizan a una cadena donde interviene uno, pero esto lo podemos extender a nuestra comunidad, ¿no? La fortaleza de nuestra comunidad la dictamina el eslabón más débil y es con el que todos debemos trabajar, pero eso es aparte. Aquí dice, si usted fracasa en el programa de vivir día por día, con seguridad se ha de deber a su punto más débil. Una gran fe y el contacto con Dios puede ayudarle a descubrir, defender y fortalecer su punto más débil con una fortaleza adicional a la suya. Dice aquí, que puede ayudarlo a dominar sus emociones, ayudarlo a pensar amablemente acerca de los demás, ayudarlo... No, esta no era la que les quería yo leer. A ver, déjame ver. Acá. Si puede usted aceptar sus disgustos, lo que no te gusta, tal y como vienen, si puede conservar su tranquilidad y presencia de espíritu en medio de agobiantes obligaciones e interminables compromisos, si puede levantarse por encima de las aflictivas y perturbadoras circunstancias en las que se haya sumido, habrá usted descubierto un inapreciable secreto del diario vivir. Es más,
Si está usted forzado a pasar por la vida sobrecargado por alguna inescapable desventura o desventaja, con equilibrio y paz de pensamiento, habrá usted triunfado ahí donde la mayoría de las personas han fracasado. Habrá usted realizado una hazaña mayor que la de una persona que gobierna una nación. He logrado yo equilibrio y paz de pensamiento. Aquí dice, si usted está forzado a pasar por la vida sobrecargado por alguna inescapable desventura o desventaja, no, yo ya les platiqué la experiencia que tuve. Yo iba al centro de rehabilitación que estaba en San Fernando, un centro de rehabilitación muy, muy famoso y bueno, y veía yo a gente parapléjica, tetrapléjica, etcétera, que tenían un ánimo de vivir, una tranquilidad y paz de pensamiento, hijo. Ellos estaban forzados a cargar, a estar sobrecargados por una inescapable desventura, mijo. Y a pesar de eso, para que veas que no es lo que vives. Lo que tenemos que alcanzar es esto. No estar buscando pretextos para reclamarle a la vida. ¿Sabes cuándo va a tomarte en cuenta la vida tus pronunciamientos de quiero o no quiero? O pelearte. ¿Cómo se pelea el adicto con la vida? Castigándose él, ¿no? Para que la vida vea con quién se está metiendo, güey. ¿No? No sabe con quién se mete la vida, hijo. Puta, si tu vida me haces esto, vas a ver la chinga que me paro yo solo para ver si así dejas de hacerlo. Y luego, ¿cómo va progresando la enfermedad? No solo en cuanto al consumo. Tenemos la otra supresión, la supresión aguda vozaguda o tardía, cuyos síntomas no dependen de la sustancia consumida, que no pasa rápidamente, que dura un montón de años, que tiene diferentes patrones, que parece que va mejorando y luego empeora, que sus síntomas son dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver problemas sencillos, problemas con el estrés, no aguantar la presión de algo que la vida te pone, dificultades con el sueño, con la memoria, etcétera, y se deben al daño que le hemos hecho al sistema nervioso. Si estamos consumiendo veneno, güey, nos estamos destruyendo por dentro, y aparte estamos destruyendo nuestro entorno y todas las posibilidades. Aquí en el capítulo 3 trae un retrato del adicto que dice que no es aquí tenemos el individuo que te ha motivado la confusión, especialmente por su falta de control. Hace cosas absurdas o trágicas mientras está consumiendo. Y aquí te dice, es un verdadero Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La metáfora del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es aplicable a todo ser humano. Ese libro es un libro así pequeñito y metafórico, de que todos llevamos una parte oscura dentro. Pero dice, rara vez se embriaga a medias. Un adicto quisiera consumir poquito. Yo no tendría interés en consumir poquito, güey. Dice, mientras está consumiendo, bueno, acá dice, se volverá repugnante y peligrosamente antisocial. Aparte de ser hay otro trastorno de personalidad, que es ser sociópata, mijo. Y se combina también con nuestro trastorno de personalidad, de ir en contra de los demás, mijo. Dice, tiene verdadero talento
para intoxicarse exactamente en el momento más inoportuno y particularmente cuando tiene alguna decisión importante que tomar o compromiso que cumplir. Y eso no es casualidad. El que tenga que tomar esa decisión tan importante o compromiso que cumplir, lo hace huir de ese desmadre, güey. Ahí se activa el mandato. Ahí se activa el mandato. Por miedo, ¿verdad? Puta, te digo que es difícil, bien. Luego dice aquí, frecuentemente posee habilidades y aptitudes especiales, ¿no? Aquí me quieren mandar dos personas que ahorita están en el Fray Bernardino, güey, ¿no? Y me dicen de uno que es doctor, me dice su mamá, que su hijo es doctor. Le digo que su hijo no es doctor, que su hijo es un adicto, güey, no es un doctor. Aquí tenemos adictos. Hay adictos doctores, hay adictos pintores, adictos carpinteros, adictos plomeros. Pero lo que más los caracteriza y lo que más va a marcar su vida no es que sea ni pintor ni doctor, sino que es adicto. Dice, habilidades y aptitudes especiales y tiene por delante una carrera prometedora. Usa sus dones para labrarse un porvenir para él y los suyos. Eso era en otros tiempos, porque ahora ya ha cambiado la mecánica de esto. Echando luego abajo lo que ha construido con una serie de intoxicaciones insensatas. Mucho se habla también del autosabotaje. Es un individuo que se encuentra tan intoxicado que debería dormir 24 horas, sin embargo, a la mañana siguiente o al rato siguiente, porque ya no, el tiempo que pues ya no dura, ni aunque te metas sedantes ni nada, amigo. Busca como un loco dónde está lo que tenía ahí, quién se lo llevó. Y resulta que él mismo lo escondió, güey, y no se acuerda ni dónde lo puso. No se acuerda dónde lo puso. Si su situación económica se lo permite, puede tener la sustancia por todos lados para estar seguro de encontrar algo. A medida que empeoran las cosas, toma una combinación de sedantes potentes y de la droga para aplacar sus nervios, porque viene se acaba la mielina de los nervios, mijo, la capa que te cubre. Los nervios son conductores eléctricos y se acaba la mielina y te da miedo todo y nada, no puedes ni bajar un escalón, güey. Luego dice aquí, entonces llega el día en que sencillamente no puede hacerlo y se vuelve a intoxicar. Tal vez le dé alguna morfina o algún sedante para irse cortando la intoxicación, pero entonces empieza a ingresar a hospitales y sanatorios. Esto no es de ninguna manera un cuadro amplio del adicto. Aquí no te describe la totalidad de lo que es un adicto, ya que nuestras maneras de comportarnos varían, pero esta descripción debería identificarlo de un modo general, cabrón. Ahora aquí nos habla de los que sientan el llamamiento de este libro, de los que vean aquí algo de lo que han vivido o de lo que están viviendo o de lo que pueden vivir. Eso es más difícil. Prospectarte es más difícil. Pero reconocer algo de lo que has vivido, de lo que estás viviendo, eso te debiera de ser más fácil. Es una progresividad. Aquí tengo esta descripción discreta porque te marca algunos puntos de la progresividad. Y hay la descripción continua que te dice que conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva,
aumenta el deterioro tuyo físico, de tu entorno, de tu posibilidad de vida, de todo, ¿no? Y hay otra cosa, no hay forma de seguir consumiendo sin que siga avanzando la progresividad de la enfermedad y vayas alcanzando todos los puntos de su recorrido. Antes, para declarar clínicamente, según los médicos y esto, que alguien era adicto, se necesitaba que presentara la pérdida del control o compulsión física. Ahora sabemos que si ese es adicto y sigue consumiendo, aunque todavía no presente la pérdida de control o compulsión física, va a llegar el momento en que la presente. Va a llegar el momento en que no sea capaz, en que tenga que vivir. Este es un estudio estadístico que vio las etapas de la progresividad en muchos enfermos. Esto lo hizo un científico. Bueno, el manualito no, los resultados del manualito. El doctor Jelinek, que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, mijo. Pero eso lo narra él, pero no lo va a poder narrar como lo narre alguien que lo haya vivido y que haya vivido la muerte que se siente. Y el sentir esa muerte es lo que te puede impulsar a la vida. Te dice, creen en ellos mismos, como agrupación. No, pues está muy bonito. Sí es chingón este grupito aquí. Se la pasan bien, ven películas. Pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Sentir que estabas en las garras de la muerte, que ya no te podías zafar, güey. Y para tomar conciencia de eso, puta, se necesita un buen tiempo. Entonces no se desesperen. Si en esta no la logran, pues nos veremos o no nos veremos, lo lograremos o no lo lograremos, pero de esto a saber. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Rodrigo. Sí. Ahí en lo que estaba explicando ahorita, bueno, yo lo que entiendo es, lo acabo de ver ahora que fue el grupo de nosotros cumplió 14 años y hay mucha gente joven dentro de la fraternidad. Yo creo que esos chavos ya llevan años, llevan más tiempo un poco más de tiempo que yo, y los veo que van bien. O sea, yo los observo, aparte de lo que decía, por ejemplo, Alejandro, que la manera en la que entienden las sugerencias es donde yo digo que hay gente que no coincide con que el programa es preventivo. Esos chavos con poco consumo se dieron cuenta, o sea, por medio de otro alcohólico, lo que dices ahorita, que otro alcohólico le puede decir lo que le va a pasar, y esos chavos ellos lo he visto que lo han agarrado más, o sea, no es necesario, por ejemplo, el fondo. Yo he visto muchos jóvenes, ahí donde yo estoy, que ya llevan tiempo ahí y van bien, no necesitaron pasar por todo ese tipo de cosas. Sí, en eso es en lo que te digo que yo tengo mis dudas, mijo. Yo tengo mis dudas, si en realidad porque estamos hablando del consumo de los que son adictos y de los que no son adictos. O sea, pues, hay gente que, por ejemplo, su familia los ve que esté consumiendo tal o cual cosa y ya con eso creen determinar que son adictos, mijo. Hay que analizar la causa por la cual consumen y la forma en la que consumen, ¿no? Ahora, nosotros en nuestros grupos, a mí en mi grupo me tocó ver gente que llegaba y se quedaba, güey. Pero ahí yo pienso que, por ejemplo, esos jóvenes, o sea, que yo lo que entiendo que... Y ahora, para ver que van bien, no basta con ver que no estén consumiendo. Exacto, eso es lo que yo digo, que ellos se quedan, y con algunos de ellos he platicado, porque a lo mejor dicen, a lo mejor no soy, pero ya viste aquí es para aprender a vivir. Estar aquí es para ser útil para la vida, para ver qué puedes aportar
no para ver qué puedes obtener, para saber que lo que obtienes depende de lo que aportes. Es para encontrar una vida, una forma de vivir que no la encuentra fácilmente ni allá afuera en el mundo condicionado, para saber cuáles son los valores reales de la vida. O sea, es mucho más complejo que el estar ahí o tomar eso como un club social. ¿Es la vida útil y feliz? Útil, pero no para ti, güey. La vida te va a ser útil a ti si tú le eres útil a la vida. Es una relación recíproca, hijo. Y salir de los condicionamientos de allá. Alcanzar el crecimiento transpersonal. Tener la capacidad de estar en el presente. De darle valor a lo que has vivido. Que sirva para lo que debe de servir. Para ver la vida bien. No dependiendo de lo que pasa, sino de verla bien en general. Por eso en los grupos no encuentra uno muchas veces el ejemplo de lo que es el crecimiento, mano. Y yo conozco esos grupos, así como conozco los anexos y todo, ¿no? La gente que ahí ya está haciendo lo correcto, o todavía hace cosas incorrectas, aunque no consuma. Ya se da a los demás, se entrega a la vida, o sigue buscando para sí mismo, sin saber que para obtener hay que dar. Nuestra enfermedad se puede resumir en una palabra: egoísmo, egocentrismo, que es la sensación de estar separado del todo. Es el pecado original, la forma errónea de percibir lo que es la vida. El no darte cuenta que eres uno con la vida y que la vida es la que te vive a ti. Siguen persistiendo en jugar a ser Dios, en determinar lo que va a ocurrir. O ya se dieron cuenta que la vida es la que determina el contenido que tienes que vivir. Y ahora la vida va barajeada, porque en la vida vas a vivir de todo. Ya comprendes que en este mundo condicionado y materialista y todo es impermanente y todo termina, o cuando algo termine te vas a sentir mal. Ya comprendes que el decir que la muerte es mala es un condicionamiento. Lo que buscamos aquí es un crecimiento mucho más grande que todo eso, hijo. Ya perdiste el temor. Ya alcanzaste lo que te anuncian aquí como promesas, güey. Ya conoces una libertad y una felicidad nueva. Y vamos a tratar de mencionar lo que es libertad. No depender de las circunstancias ni de las actitudes de los demás para que eso sea lo que te determine tu estado emocional. Tener esa libertad que nadie te puede quitar. ¿Se lamentan por el pasado o comprenden que el pasado y asumen la responsabilidad de darle el valor a lo que han vivido, tomado como un curso de aprendizaje? ¿Comprenden el significado de la palabra serenidad y conocemos la paz? Nunca ha sido algo, un valor en nuestra escala de valores, la serenidad y la paz. Ahora ya es un valor, ya lo podemos vivir. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima en nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en los demás. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta cómo es esa jugada, trabajan en beneficio de los demás.
Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Yo ahí en mi grupo tenía un compañero que llevaba un chingo de años, es más allá de estar el canijo, Ernesto. Le tenía pánico a la inseguridad económica. El trato entre adictos acababa siempre mal. Con mi otro compañero cuando pusieron su restaurante. ¿Qué es lo que va a pasar por aquí cerquita? Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. Nos daremos cuenta que Él hace por nosotros todo. La lectura de hoy, compañeros. ¿Dónde está la lectura de hoy? Sí, mijo, acá la tengo, que mi hijo, sí. Acá la tengo. Dice hoy, por ejemplo, aquí en cuanto al pensamiento del día, ¿he logrado yo más paz de pensamiento? No sé dónde lo leí. Me decían que algo que hablaba de la humildad, ¿verdad? Creo que es acá. 14 de julio. Dice, ¿con cuánta frecuencia me concentro en mis problemas y frustraciones? Cuando estoy pasando un buen día, por ejemplo, yo les pregunto cómo se sienten y ustedes me dicen, cuando las cosas van como yo quiero que vayan, me siento bien. ¿Cómo se sienten cuando las cosas no van como ustedes quieren que se vayan? Entonces no son libres. Dice, cuando estoy pasando un buen día, estos mismos problemas disminuyen de importancia y mi preocupación por ellos mengua. ¿No sería mejor si pudiera encontrar una fórmula para dar rienda suelta a la magia de mis buenos días y aplicarla a los pesares de mis días malos? Ya tengo la solución. En vez de tratar de huir de mis dolores y desear que se vayan mis problemas, puedo rezar para obtener la humildad. La humildad curará el dolor. La humildad me sacará de mí mismo. La humildad es la fortaleza concedida para mí por ese poder superior a mí. Es mía con solo pedirla. La humildad devolverá el equilibrio a mi vida. La humildad hace posible aceptar alegremente mi condición humana. La humildad es la verdad. La humildad es el hecho de que logras todo lo que logras por Él. De que abandones el orgullo de creerte tú el hacedor. O si no ves que en todo hay un logro, no logras todo lo que no logras por Él, que abandones la culpa de creerte tú el hacedor. Hemos estado publicando una serie de publicaciones sobre las Sagradas Escrituras que están escritas en un lenguaje esotérico, no están directas. Vamos a ver el de ayer. Sí, dice, aquí me pone algunos ejemplos de cómo no se puede leer literalmente ninguna cuestión de espiritualidad, porque de espiritualidad todo dice lo mismo con diferentes palabras. Tomemos algunos ejemplos. Uno de los mandamientos nos dice, no matarás, esto es literal, pero su sentido psicológico es no matarás en tu corazón. Tú oyes cómo se expresa una persona de otro, cómo te expresas de ti mismo, ¿no? También en una de nuestras lecturas hablaba de las relaciones, porque no somos más que el mismo, la expresión de Él. Dice, y estás viendo que está matando, güey. Dice, el primer significado es sexual, el segundo es psicológico. Luego el mandamiento no adulterarás es literal, pero su significado literal es mucho más profundo y se refiere a la mezcla de doctrinas.
Por eso, bueno, y acá viene otro. Dice, también tenemos que la interpretación textual del mandamiento no robar es obvio, mas su sentido psicológico es profunda. Psicológicamente robar significa pensar que uno hace las cosas de sí mismo mediante sus propios poderes, sin advertir que uno ni siquiera sabe lo que es, ni cómo piensa, ni cómo se siente, ni tan solo cómo se mueve. Es, por así decirlo, como si uno diese por sentadas muchas cosas, adjudicándoselas todas a sí misma. Se refiere a una actitud. ¿Tú has vivido la vida o la vida te ha vivido a ti? ¿Tú sigues jugando a ser Dios? ¿La vida ha caminado por el camino que ustedes la quisieran haber llevado? Para algunos de ustedes, o la vida los ha llevado por el camino que los debe de llevar. Entonces eso es contrario a todo lo que conocemos y comprendemos y cómo se manejan allá afuera. Y es lo que y esto no lo platicamos por gusto ni nada, sino que lo necesitamos no platicar sino vivir para no tener la urgencia inaplazable de consumir. Y para ser gente de bien para la vida. Nos interesamos cada vez menos en nuestros planes y en proyectos. Nos interesamos cada vez más en ver con qué es con lo que podemos contribuir a la vida. Si tú le dices a la vida, dame, 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 la vida te responde igual. Te responde, dame tú. Si tú le dices a la vida, ¿en qué contribuyo? La vida te responde igual. Pero eso no es lo que se entiende allá afuera. Y eso necesitamos saberlo, no por otra cosa, sino para no consumir. Pero no saberlo teóricamente. Porque teóricamente vamos a empezar por no creerlo. Pero ya tendremos tiempo de irnos convenciendo poco a poco. Aquí todavía nos podemos ver de que tenemos algún tiempecillo. ¿Alguien más gusta compartir? Bueno, pues les agradezco mucho.